mundo, olam, hace referencia a era. Entonces, desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista de la Torá, el tiempo es cíclico. No es que el mundo llega a su fin, sino que hay diferentes fines, por así decirlo, de épocas. Así que no miremos o no percibamos el mensaje de los profetas de antes del primer siglo, inclusive después, como el fin del mundo, en sentido de que el mundo se destruirá y que la gente se irá al cielo. Ese no es el mensaje, eso sería totalmente anacrónico, un concepto desconocido. El proceso del desarrollo de la humanidad era cíclico, habían diferentes tiempos y cada tiempo llegaba a su fin, así que ese básicamente es el contexto. Y una vez que el pueblo de Israel fue desarrollándose y hubieron más profetas, más escritos, entonces ese concepto de un personaje en particular que llevaría a cabo este proceso redentorio llega al primer siglo, un poco antes, ya en la persona llamada Mesías o Mashiach, entiéndase, un ser ungido con este objetivo de llevar al mundo a un nivel superior en comparación con el anterior, a una nueva era. Y es por eso que hablamos o hablaron ya desde la antigüedad, de un Mesías y la era mesiánica, es decir, la transición de una era a otra futura, y el personaje principal o la figura principal sería el Mesías. Él sería la figura que nos mostraría con su ejemplo, y sus enseñanzas asistirían al pueblo de Israel para lograr avanzar hacia esa otra era. Vayamos ahora al concepto o la explicación de este rol, que es quizás el menos comprendido, y es el del profeta. En hebreo le llamamos el Naví. Si queremos decir qué es un Naví en una sola oración, pues es aquella persona en la que las palabras de Elohim son puestas en su boca. Sobre esto leemos en Deuteronomio 18, del verso 9 en adelante. La sección que trata sobre la tribu de Leví es seguida inmediatamente por una discusión sobre a quién el pueblo de Israel debe y no debe acudir en busca de orientación. Cuando entren en la tierra que Elohim les da, notes otra vez el contexto, las razones del por qué estas instrucciones. Una tierra, un pueblo elegido con una misión: elevarse, inspirar a otros pueblos. Cuando entren en la tierra que Elohim les da, no aprenderán a imitar las prácticas abominables de estas naciones, es decir, de los cananeos. Que nadie se haga adivino, hechicero o que consulte espíritus o a los muertos, porque cualquiera que hace tales cosas es abominable para el Eterno. En cambio, Elohim levantará para ti un naví, un profeta, como yo, Moshe. A él escucharás. Pondré, dice el Eterno, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. Nótese, estimados, este texto que usualmente es utilizado por los discípulos de Josué en sus textos antiguos, lo que el mundo popularmente llama Nuevo Testamento, la cita de que un profeta como yo, el Eterno, levantará, usualmente es empleado para identificar a Josué, sí, al Mesías. Pero la cuestión es que ese texto en su contexto, como acabamos de leer, tiene un contexto en particular, y el contexto no es un personaje que en el futuro vendrá y será el profeta de Israel. Ese no es el contexto. El contexto es el establecimiento de una nación en particular con el objetivo que llegue a ser una nación ejemplar al poner en práctica los dictámenes divinos, un sistema de justicia social que inspira a otros pueblos a imitar su esencia. No a convertirse en israelitas, sino a imitar, digamos, el significado universal de los mandamientos, que es la ética y la moral. Así que es en este contexto que Moshe dice que el Eterno siempre levantará a un profeta, esto es, a un líder espiritual, y el Mesías también lleva ese rol. Continuemos. Estos versos que acabamos de leer prohíben la consulta de cualquiera
de una amplia variedad de adivinos populares, como era la práctica de las naciones de Canaán. El pueblo de Israel debería más bien buscar la guía espiritual del Naví, quien debe servir o debía servir como un asesor nacional a través del cual Elohim comunica su mensaje o su voluntad, además de la ya escrita. Entonces, teniendo en cuenta cuál es el rol básico, esencial del Naví, del profeta, una pregunta que me gustaría responder es la siguiente, que es Nevuá, que es profecía. Antes de abrir un libro de cualquier tipo, el lector generalmente tendrá una idea, una perspectiva, un prejuicio de qué espera leer, según el tipo de libro que haya elegido, evidentemente. Por ejemplo, cuando lees un libro de historia, esperas encontrar historia. Y cuando lees un libro de novela, esperas encontrar drama y o entretenimiento. De manera similar, cuando uno lee o estudia, mejor dicho, el Tanaj, la Biblia hebrea, debe esperar encontrar nevuá o profecía en español. Pero, ¿qué significa específicamente nevuá? La traducción popular de nevuá como profecía puede no ser la más adecuada. ¿Por qué? Porque esta puede apuntar a la capacidad de ver o percibir o predecir el futuro. Esta no es la misión principal de un profeta, según el Tanaj nos enseña. Técnicamente hablando, un naví, un profeta, es un portavoz, normalmente un portavoz de Elohim, de la divinidad. Aunque esto a veces puede incluir predicción, eventos del futuro, el trabajo principal, la función, el rol principal del naví es entregar el mensaje de Elohim al hombre. Del mismo modo, leemos en el Tanaj, en la literatura hebrea, en la Biblia, la existencia de un Naví Baal. Naví Baal es un portavoz de este Dios o de este poder destructivo llamado Baal, Naví Baal. También existe una expresión similar que es Naví Sheker. Sheker significa mentira o falsedad, así que un Naví Sheker significa un falso profeta. El falso profeta se identifica con este término porque él está afirmando estar hablando en nombre de Elohim, pero en cambio se lo está inventando el mensaje. En otras palabras, cualquiera que hable por cualquier tipo de Dios o deidad puede ser llamado Naví. Así que Naví es un título. Tengas en cuenta que la palabra hebrea Niv, como pueden apreciar, Nun, Yud, Bet, que significa literalmente un dicho, se deriva de la misma raíz del término Naví. Hago referencia a la cita en Isaías 57:19, donde se expresa la siguiente oración: el creador del dicho de los labios. Así que claramente la raíz etimológica de Naví apunta a un dicho. Ciertamente entonces lo que decimos en español profeta, en hebreo sería el que dice, el portavoz, el que habla. Y en contexto evidentemente es el que habla a nombre de alguien, el predicador inspirado, si se puede decir. Para aclarar este punto que les estoy diciendo, vamos a tomar como ejemplo el nombramiento de Moshe para ser un naví de Elohim, un portavoz de Elohim. Recuerde cómo Elohim le ordenó primero a Moshe: habla al faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te digo, todo lo que yo te digo. Éxodo 6. Es decir, conviértete en mi naví, esto es, en mi portavoz. Moshe, como ustedes ya saben, o muchos ya sabrán, primero declina esta petición del Todopoderoso explicando: soy impedido para hablar. Algunos traducen soy tartamudo, pero en realidad es una mala traducción. Simplemente significa no estoy capacitado o no soy una persona elocuente para hablar. En hebreo la expresión es aral sefataim o incircunciso de
labios. ¿Cómo entonces me escucharía el faraón? Es decir, si no soy una persona elocuente, no soy un gran orador, ¿cómo el faraón va a pensar o a suponer que yo soy un enviado de la divinidad? En otras palabras, lo más lógico es que si alguien es enviado por la divinidad, ese enviado debe ser alguien elocuente. Y Moshe se identifica al mismo como alguien incapaz de exponer un discurso elocuente, lo cual vemos que es contradictorio a el libro de Deuteronomio, donde Moshe finalmente, o a los últimos días de su vida, expone grandes discursos con gran elocuencia. Pues bien, para resolver este problema, Elohim ofrece una especie de solución a Moshe y le dice: Moshe seguirá siendo el vocero mío, o sea, seguirá siendo el vocero de la divinidad, pero ahora, debido a tus problemas con el habla o a tu incapacidad de exponer un discurso, entonces es necesario que hagas uso de un vocero. Y con este propósito, entonces Hashem elige a Aarón, al hermano de Moshe, para que ese se convierta en el profeta de Moshe. Vamos entendiendo, estimados, entonces el significado contextual del término Naví. Ahora Aarón será el Naví de Moshe. Note cómo la Torá explica esto. En el capítulo 7 y verso 1 de Éxodo. Y Elohim respondió a Moshe: mira, te he designado como Elohim ante el faraón, pero tu hermano Aarón será tu Naví, o sea, tu portavoz. Dirás a Aarón todo lo que yo te ordene, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón. Por lo tanto, un libro de Nebuá, un libro de profecía, debe ser un libro que entrega un mensaje de Elohim al hombre, en este caso al lector. Un mensaje entregado por entonces su portavoz. El portavoz es Naví. Así que una traducción bastante, digamos, fidedigna al concepto hebraico etimológico de Naví sería portavoz, o portavoz de la divinidad, mejor dicho. El vocablo profeta en español, quizás muchos ya lo sepan, pero aún así les comparto. Profeta en español deriva del sentido prístino de la palabra griega profetes, que significa el que habla o el que sirve como predicador. Es más o menos en esencia el mismo significado, aunque existen otras proposiciones que dicen que el profeta significa alguien que habla del futuro, y aquí el término o el prefijo pro, es decir, antes de, el que habla de lo, el que habla previo a que toma lugar un evento. Existen diferentes explicaciones al respecto. No vamos a entrar en esos detalles porque creo que no nos interesa en esta ocasión. Lo importante es que sí, en algún sentido, el significado primordial más antiguo de la palabra griega profetes es más o menos el mismo del término hebreo Naví. El Naví entonces no era, pongamos atención, el Naví no era el funcionario oracular contratado por el Estado que actuaba en un santuario determinado que atendía las necesidades del soberano reinante. O sea, en contraste a lo que vemos en otras culturas, inclusive ya acercándonos al primer siglo, tenemos, por ejemplo, en el libro de Hechos de los emisarios, este judío llamado Bar Yeshua. ¿Recuerdan? Elimas Bar Yeshua era una especie de adivino, una especie de profeta que servía los intereses de un gobernante. Y así también en otras regiones del Mediterráneo, por ejemplo, en Siria, en Damasco también, Josefo registra la existencia de adivinos o adivinas que servían de este modo como profetas para los gobernantes de aquel entonces. No olvidemos, el Naví, el del contexto de la Torá, no hace esa función, no desarrolla esa función, no está contratado para apoyar al soberano.
o a la persona que esté gobernando en aquel momento. El mensaje de los célebres profetas o de los Nevi'im registrados en las escrituras hebreas consistía en una mezcla de castigo por los pecados cometidos tanto por el pueblo de Israel como por el pueblo de Yehudá. Entonces, el profeta usualmente pronunciaba un juicio divino, un decreto funeste, pero a la vez combinado con el llamado a la teshuvá, el llamado al retorno, al arrepentimiento, a volver al camino, a la senda de la Torá, o sea, volver a los mandamientos, a volver a cumplir con el pacto establecido con la divinidad y el pueblo de Israel. Lo último sería entonces, desde la concepción del profeta, un evento, una experiencia que era conocido, de hecho, en el texto de la Torá como Aharit Hayamim, que se traduce como el último tiempo, los últimos días, pero también en algún momento se le llama el Yom Hashem, Yom Adonai, Hayom Mahu, aquel día, el día tenebroso, el día de Dios, el día terrible, acompañado por Aharit Hayamim o el tiempo de el fin o específicamente el tiempo de un fin, lo que luego se llamó en español, derivado del griego, el escatón, que en el curso de la historia se identificó con una figura ya en particular, digamos, mesiánica y también como la era mesiánica. Aclaro un poco más al respecto. Cuando se habla de, en español, del fin del mundo, realmente hay que tener en cuenta, mejor dicho, que mundo, olam, hace referencia a era. Entonces, desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista de la Torá, el tiempo es cíclico. No es que el mundo llega a su fin, sino que hay diferentes fines, por así decirlo, de épocas. Así que no miremos o no percibamos el mensaje de los profetas de antes del primer siglo, inclusive después, como son los discípulos de Josué, que también tienen una temática apocalíptica, como el fin del mundo en sentido de que el mundo se destruirá y que la gente se irá al cielo. Ese no es el mensaje, eso sería totalmente anacrónico, un concepto desconocido, sino que el tiempo para la concepción hebrea era cíclico. El proceso del desarrollo de la humanidad era cíclico, habían diferentes tiempos y cada tiempo llegaba a su fin, así que ese básicamente es el contexto o el concepto, perdón. Y una vez que el pueblo de Israel fue desarrollándose y hubieron más profetas, más escritos, entonces ese concepto de un personaje en particular que llevaría a cabo este proceso redentorio y emulando la imagen de Yosef, el justo, Moshe, llega al primer siglo, un poco antes, ya en la persona llamada Mesías o Mashiach, entiéndase, un ser ungido con este objetivo de llevar al mundo a un nivel superior en comparación con el anterior, a una nueva era. Y es por eso que hablamos de, o hablaron ya desde la antigüedad, de un Mesías y la era mesiánica, es decir, la transición de una era a otra futura, y el personaje principal o la figura principal sería el Mesías. No porque el Mesías es quien recargaría sobre sus hombros toda la responsabilidad de la transición de una era a otra mejor, sino porque él sería la figura que nos mostraría con su ejemplo con su ejemplo que sí se puede, y sus enseñanzas asistirían al pueblo de Israel para lograr avanzar hacia esa otra era. Exactamente, el personaje es una repetición de Moshe, lo que significa Moshe. Es un hombre, es decir, es uno entre los hijos de Israel que trae consigo una enseñanza.
Y Moshe es el que en primer lugar evidencia que se puede vivir la Torá. Así que tenemos un líder, un hombre, un ser particular con una enseñanza, y él evidencia que se puede llevar a cabo esa enseñanza. Y lo mismo se repite con el Mesías. En este caso, creo que todo este grupo nos identificamos con el personaje Yehoshua de Nazaret, o Yeshua de Nazaret, quien en efecto sigue este mismo patrón. Una persona elegida por la divinidad, entiéndase, Mashiach, elegido por designio divino, trae consigo una enseñanza y él es ejemplo de que sí se puede, y aquí hablaríamos también para crear una mayor conciencia de el establecimiento de la nueva alianza, que tiene como fin poner en práctica las instrucciones divinas, los mandamientos divinos, por iniciativa propia, siendo el Mesías, siendo este ser elegido divinamente para intermediar, para asistirnos, para poder llevar a cabo esta misión, que no es otra que la misma del pueblo de Israel, pero en una dimensión mayor, en una, digamos, en una época, con una calidad, mejor de israelitas, y esto es lo que se considera como la nueva alianza. Pues bien, sigamos entonces. Como les decía, toda esta teología estaba profundamente impregnada de un sentimiento de indignación, una pasión social por corregir los errores, aliviar la opresión y eliminar los males que aquejaban a la sociedad. Una vez más, no perdamos de vista este concepto o contexto. No se trata de irnos al cielo, se trata de mejorar el presente. Y es por eso que la Torá, los mandamientos, bajo el concepto de la nueva alianza, tienen como fin mejorar nuestra vida, que podamos llevar a la práctica las instrucciones divinas. Y este es el mensaje de los profetas. Ese es el concepto de los profetas, que pongamos de una vez y por todas los mandamientos divinos en la práctica para llevar a cabo la misión de ser una nación ejemplar. Mamlechet Kohanim Goy Kadosh, una nación santa, un reino de gente que sirva a las demás con su ejemplo. Bien, cuando hablamos de los profetas de Israel, en el sentido clásico, generalmente nos referimos a las figuras notables que se mencionan extensamente en las escrituras, como por ejemplo Shemuel Anaví, el profeta Samuel, Natán, Eliyahu, Elías, Elisha, Eliseo, o a quienes se les atribuyen escritos como Isaías o el libro de Isaías, Jeremías, Yehezkel, este es Ezequiel, y Hosea o Oseas en español. Los profetas son diversamente carismáticos y obradores de milagros. Nos viene a la memoria, por supuesto, Eliyahu y Elisha. Todos sus obras, las narrativas acerca de su historia, siempre en contexto milagroso, la encontramos en el Tanaj. Pero también hay unos que tienen experiencias místicas, como el caso de Yehezkel, el profeta Ezequiel. Otros son reacios a predicar, a exponer el mensaje públicamente, como el caso de Amós. Y son acusados de, digamos, que van en contra del establecimiento gubernamental, como es el caso del profeta Irmiyá o Jeremías. A veces un individuo exhibe dos o más de estas características en su persona y a veces no exhibe ninguna de ellas. Pero todos los profetas tienen en común un núcleo de su mensaje. Los predicadores típicos, como muchos de ustedes ya sabrán, aquellos que han leído con detenimiento el Tanaj,
sabrán que era típico de los profetas denunciar la idolatría, así como el adulterio, y atacaban la hipocresía ritualista, importante, el engaño moral y la perversidad piadista, o sea, la hipocresía, tan crítica también en boca de Josué de Nazaret. Los predicadores típicos, o los profetas en este caso, se oponían a todas las formas de degeneración social y económica que prevalecen en las sociedades de Israel y Yehuda. La opresión de los pobres, la corrupción judicial, la avaricia, la lujuria y el deleite extravagante. Así que una vez más, están caracterizados los profetas por corregir el presente. Pero no solamente se quedaban en el presente, hablaban también de escatología, pero sin dejar el presente mencionado. Aunque otras sociedades del antiguo cercano oriente tenían también profetas, y un ejemplo lo encontramos en el libro de Números capítulo 22, con el caso de Bil'am, la función y las carreras de los profetas bíblicos clásicos son muy diferentes de las de otros profetas en el cercano oriente, incluidos los profetas reales de culto de Israel y Yehuda. Es decir, aún los profetas clásicos del Tanaj son diferentes a cierta cantidad de profetas mencionados en el Tanaj que estaban al servicio de los líderes corruptos, ya sea de Israel o de Yehuda. Como vamos a ver a continuación, los profetas clásicos se opusieron a los reyes, y este patrón es evidente en sus predecesores, por ejemplo, desde Shemuel hasta Natán y Eliyahu. Los profetas también eran independientes del establecimiento sacerdotal. Nótese esto, eran independientes del establecimiento sacerdotal, a pesar de que, según la tradición y también el Tanaj, muchos de estos profetas eran descendientes de Kohanim, eran sacerdotes, pero no oficiaban en lo que es el establecimiento en sus días. Además, como les decía, se oponían a los profetas que servían tanto al rey como al sacerdote de turno. Es decir, denunciaban a los que los llamaron, o sea, los mismos profetas como Ezequiel, Eliyahu, Shmuel, Amós. Ellos llamaban a los falsos profetas, los llamaban profetas, mientras que ellos mismos, o sea, los mismos profetas de Dios de Israel, no se identificaban como profetas. Fíjense, un ejemplo de ello. Cuando Amaziah, que era un sacerdote corrupto de Bet-El, se refiere a Amós como un José. José significa un vidente. Amós niega que él sea, o sea, que él mismo sea uno de esos profesionales a sueldo que ofrecen respuestas oraculares sobre la base de la adivinación o la visión. Es decir, él reniega a esta identidad porque estaba siendo mal usada. Y vemos, por ejemplo, en Amós 7:14 que dice: yo no era profeta, ni hijo de profeta, entiéndase, ni pertenezco a la escuela o a las hermandades de los profetas. Esta negativa a identificarse como profeta era usual de los grandes predicadores tanágicos, o sea, los grandes profetas, así como Amós expresa un punto de vista antiprofético. Evidentemente, al principio de la historia de este tipo de predicación clásica, vemos que también Zacarías o el profeta Zacarías, hacia el final de su periodo, indica un antagonismo muy similar. Fíjense en este ejemplo. Zacarías 13, del 2 al 6. Y sucederá en aquel día, declara el Eterno de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Y sucederá que si alguien profetiza todavía, su padre y su madre que engendraron le dirán:
no vivirás porque has hablado falsamente en nombre del Eterno, y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán mientras profetiza. El objetivo por el cual traigo estas citas en particular, hay muchas, pero esas son algunas que he seleccionado porque son las que usualmente se pasan por alto, porque si no estudiamos el Tanaj a profundidad, puede ser que el mensaje global que se transmite comúnmente no es el más claro o el más verídico respecto a los profetas. Por esta razón traigo algunas citas para evidenciarles el mensaje que le estoy transmitiendo. Los profetas clásicos eran virtualmente líderes de centros alternativos de enseñanza y de adoración que coexistían con el culto sacerdotal sacrificial que era central en Jerusalén en su tiempo. Nótese, o confirmo lo que había dicho previamente. Pese a que muchos de estos profetas eran de la descendencia de Aharón, eran Kohanim, ellos coexistían juntamente con el culto en Jerusalén. Esta realidad estuvo en el centro del grave conflicto entre personas como el caso ya citado, Amós y Amatzia, lo cual se registra en el capítulo 7 de Amós. En los primeros tiempos ocurrió y continuó a lo largo de los siglos, como es evidente en el conflicto entre el profeta Irmiyá y este personaje llamado Pashur, que está registrado en el capítulo 20 del libro de Jeremías. Pashur era un líder político, un príncipe del pueblo de Israel, al cual el profeta Jeremías critica, por lo que dije previamente. Estos profetas clásicos del pueblo de Israel resaltaron en la historia justamente por no estar dispuestos a servir a líderes corruptos, ya sea en términos gubernamentales, así como también en el aspecto clérico o en lo que consta o lo que respecta al sacerdocio. Es importante resaltar que los verbos ir o enviar en la literatura de los profetas son tan omnipresentes en estos relatos que nos muestran que para la mente de estos emisarios o profetas o mensajeros, ellos claramente entendían que eran enviados por Elohim, tenían una misión divina en particular que llevar a cabo. El mensaje de cada emisario, de cada profeta, finalmente presenta la promesa de la redención y el mundo redimido finalmente, o la escatología, si queremos. Y esto era reflejado como una armonía, paz, abundancia, paz no solamente en la tierra de Israel, sino también en términos universales. Y leo para ustedes una sección, por ejemplo, Isaías o Yeshaya, capítulo 2, verso 4, dice que convertirán sus espadas en instrumentos de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, no habrá más entrenamiento para la guerra. Esa era la expectativa en términos escatológicos, es decir, ser regañadientes con la actitud presente, pero también dar una esperanza de que si hay un cambio, es posible que se logre en el presente, o sea, en un futuro no tan lejano, esta expectativa, este mundo ideal reinado por la paz. Pero junto con el mensaje de paz está el énfasis asociado con el amor, es decir, causa y efecto. La voluntad de Elohim se expresa por amor y no por ejercicios de culto. Y esa es la sección que siempre me gusta resaltar de los profetas, en que, repito, pese a que muchos de ellos eran Kohanim y estaban sujetos a las leyes del sacerdocio, aún así afirmaban, hacían hincapié en la necesidad de servir, hacer la voluntad del Creador por amor y no simplemente un culto vacío o un culto muerto, un culto, digamos, religioso sin sentido trascendental, sin que tuviera impactos positivos en la vida de los israelitas. Por ejemplo, este verso clásico, Josué 6:6,
Ki Chesed Hafasti Velo Savach, porque me deleito más en la lealtad. Lealtad es Chesed. Entiéndase Chesed, no como se traduce usualmente como, digamos, la misericordia, la bondad. Sí, es misericordia y bondad, pero en términos de lealtad, de obligación de un ser humano para con su semejante. Es algo que debe ser natural en los seres humanos. Así que dice el profeta, hablando en nombre de Dios, porque me deleito más en la lealtad, en que se procure el bien, el amor de lealtad, que en Sabaj. Fíjense el contraste tan crudo. Sabaj significa el sacrificio, pero literalmente la matanza. En otras palabras, deseo la lealtad, el amor de pacto, el amor a la alianza, el compromiso de la persona para con su prójimo en lugar del sacrificio, en lugar de matar a un animal. O sea, el profeta Hosea no está diciendo dejen de matar animales y ámense el uno al otro. Hosea no está en contra esencialmente del sistema sacrificial. Evidentemente no, porque era parte de la cultura de su época. Estaba en contra de que se hiciera este culto sin comprender el mensaje, la esencia que transmite ese culto. O sea, ¿para qué sacrificios? El sacrificio se debía debido al pecado. La matanza se debía debido al pecado. ¿Cómo comienza la estructura del culto sacrificial en Israel? Tras el pecado del becerro de oro, tras no ser leales al llamado divino. Así que si todos hacemos caso a la voluntad divina, al plan primordial, entonces no hay por qué realizar matanzas de animales. La segunda parte del profeta Hosea 6:6 dice, deseo o me deleito, en conocimiento de Elohim que en Olot. ¿Qué tipo de sacrificio es Olot? El plural de Olá. Olá significa el holocausto completo, es decir, cuando se quemaba completamente el animal y subía como olor fragante, o sea, ese animal completamente quemado subía como olor a la divinidad que estaba, pues, evidentemente fuera del alcance humano, entiéndase, en el más allá, en el lugar inalcanzable para aquel entonces, el cielo. Entonces, el contraste es conocimiento de Elohim con Olot. Conocimiento de Elohim, Da'at Elohim, o el conocimiento de la divinidad. ¿Qué significa? Cuando hablamos de conocimiento es algo que ya no se va de nosotros. O sea, el conocimiento es lo que rige la conducta del ser humano, ¿cierto? Cuando tenemos ya algo que es parte nuestro, vamos a poner el ejemplo de un chofer. Cuando el chofer se siente en el timón para conducir, ¿usted cree que ese chofer saca el libro de instrucciones para estudiar y no tener un accidente digamos, en la calle, en el tráfico? No, no, porque una vez que el conocimiento ya es parte de él, ya está en su subconsciente, entonces no requiere de instrucciones. Entonces, ese es el concepto de conocimiento, de da'at, algo que pertenece ya a nuestro subconsciente y vivimos de acuerdo a ello. Y es exactamente lo que dice el profeta. Me deleito en el conocimiento, en que actúes de acuerdo a lo que ya es parte tuyo. Esto es el conocimiento de Elohim, evidentemente, que a la matanza, a la quema de los sacrificios. El profeta Mijá, capítulo 6:6, fíjense qué curioso. Esto nos va a servir para memorizarlo. Oseas 6:6, Miqueas 6:6. Transmiten justamente la misma idea. Fíjense. ¿Con qué me presentaré al Eterno y me postraré ante Elohim de lo alto? Me presentaré delante de él con olot, quemando animales por completo para que suban hacia su presencia, con becerros de un año. Se agrada el Eterno de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite. Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por mi pecado.
Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Eterno de ti, sino solo practicar, fíjense el término, mishpat, justicia equitativa, amar Gesed, una vez más el término, la lealtad, el compromiso que tienes como ser humano de hacer el bien a tu prójimo y andar con sanúa, con humildad, con Elohim. Esto es saber que existe un creador, que existe un hacedor, que existe alguien que te creó y mejor que tú, Él conoce la manera de vivir en este mundo que es parte de su creación. Está muy claro en estas dos citas que te repito una vez más para que medites en ella. Oseas 6:6, Miqueas 6:6. Además de estos ideales humanistas, también hablaron los profetas, como les decía, de un escatón o de la escatología. El tiempo de un fin, no el tiempo del fin en el que todo se va a acabar, sino el tiempo de un fin. Existen diferentes fines, diferentes transiciones de épocas. Y también, claro, elementos teológicos significativos como el caso de la resurrección, que lo leemos en Oseas 6:2, y también de la mística, que lo leemos en diferentes secciones del libro de Ezequiel. Si estos hombres y también mujeres profetas, como el caso de Judá, la profetisa mencionada en el segundo libro de Reyes, si estos fracasaron, entre comillas, en el sentido de que no vieron realizados sus deseos, lo cierto es que sí dejaron un legado perdurable para todas las generaciones después de ellos. Tanto su teología como su ética, incluida su visión del bienestar humano y la paz universal, no solo se arraigaron profundamente en todas las religiones occidentales, sino que específicamente, en particular para la fe de Israel, se convirtieron la teología de los profetas y la ética de los profetas en los paradigmas del derecho de disentir, en la crítica del ritual muerto, vacío, hipócrita y además, sobre todo, también disentir de la centralización de la autoridad de la religión. Al estar ellos, repito, desconectados del culto de Jerusalén en el templo en sus días. Fíjense qué importante esa sección. El liderazgo carismático de los profetas se transformó en la meritocracia, la cual reemplazó a la aristocracia sacerdotal. Entiéndase, la meritocracia es que la persona puede liderar o puede ser especial por el mérito que cree, por la calidad de sus acciones, en contraste con la aristocracia sacerdotal, es decir, simplemente porque es descendiente de cierta casta. Y esto se impregnó en movimientos judíos como fueron los fariseos, que muchos de ellos eran, bueno, no muchos, pero algunos de los fariseos eran descendientes de los sacerdotes. Y también vemos el mismo ejemplo en el caso de los nazarenos, los seguidores de Yehoshua de Nazaret, y también en otros muchos movimientos judíos de los cuales hablaremos en las próximas charlas, Be'ezrat Hashem. Pero sobre todo en nuestros días vemos que este liderazgo carismático e independiente se arraigó también o se refleja en el judaísmo rabínico posttemplo.